Y nosotros tenemos también todas las pruebas de que la clase dominante haitiana está trabajando directamente con esas bandas. Hay muchos estereotipos del pueblo haitiano. Es un pueblo noble, es un pueblo acogedor, es un pueblo humilde como cualquier pueblo. Nosotros hemos entrado también en un macartismo fuertísimo, una censura, un anticomunismo, un antisocialismo. Ya nuestras cuentas en X, en Instagram, en TikTok están totalmente censurados. Ya hemos entrado en una nueva dictadura mundial de la información. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de eliminar el programa de protección temporal para los miembros de la comunidad haitiana en Estados Unidos, son unos 520,000 personas, representa un serio problema no solamente para el precario gobierno haitiano, sino también para la República Dominicana y para otros países que son también receptores de migrantes haitianos. Tenemos con nosotros a Danny Shaw, que es un analista político de los Estados Unidos, investigador norteamericano, que conoce muy bien Haití, se comunica en creol y ha investigado en el terreno la situación política, social y económica de Haití. Fue miembro de la Facultad de Justicia Penal de John Jay College de Nueva York. También es experto en estudios latinoamericanos, en razas y en pandillas y en orden social y justicia racial. Conocedor de la situación de Haití, forma parte de la Universidad de Nueva York, del George College de la Universidad de Nueva York, y lo tenemos con nosotros virtualmente y queremos conocer cuál es su visión sobre lo que está pasando actualmente en el día de hoy en Haití y en el combate del gobierno haitiano con apoyo internacional para llevar a esa nación a una situación de paz y de restablecimiento de la normalidad. Muchas gracias, Dani. ¿Qué me puedes decir de lo que está pasando en Haití? Buen día, Fausto. Buen día, Acento. Buen día al pueblo dominicano. La situación en Puerto Príncipe, una ciudad que yo conozco desde 1998. Tengo 27 años viajando a Puerto Príncipe, a Haití. Domino el lenguaje, el creol haitiano, igual que domino el castellano. Yo en mi vida completa nunca he visto una situación tan terrible. Esas son comunidades que eran estables. Es como decir en Santo Domingo está Cristo Rey, está Villamella, está Gualey. Todas esas comunidades ya están en las manos. Yo no diría pandillas, yo diría bandas paramilitares, yo diría escuadrones de muerte. Um, He hecho estudios en los puertos de Haití. Son puertos a veces privados de los más ricos de Haití. Haití sí tiene multimillonarios, tienen billonarios, pero esas bandas paramilitares nunca tocan a Pétionville, arriba, en los vecindarios más ricos, y hay seguridad privada, hay mansiones, y nosotros tenemos también todas las pruebas de que la clase dominante haitiana está trabajando directamente con esas bandas. Lo utilizan como los tonton mocuts modernos. Entonces, creo que a veces en la mentalidad gringa, ustedes pueden opinar de la opinión pública de la República Dominicana, pero me refiero a mi país. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar puras cosas negativas de Haití. Entonces, como sociólogo, como etnógrafo, se me hace difícil explicar lo extremo que ha llegado. Ya se supera 1 millón de haitianos desplazados. Yo creo que puede llegar hasta ser mucho más alta esa cifra. El sur de Haití está como el viejo Haití tradicional, está más o menos estable. Claro, todo lo que pasa en Puerto Príncipe afecta a Cabo Haitiano en el norte, a Jeremie en el sur, pero es en la capital principalmente
donde está ese caos. En la última semana he conversado con alrededor de 15 a 20 dirigentes comunitarios, todos están en refugios, los damnificados no tienen donde dormir y después las bandas vuelven a atacarlos. ¿Cuál sería el motivo? El motivo es asegurar que no haya otra rebelión popular contra los ricos como había en el 2021, el 7 de febrero, cuando yo acompañé desde febrero hasta junio, yo estaba allá cuando se fue asesinado Jovenel Moïse. Entonces hay que analizar todo bien de fondo, Fausto. ¿Y qué podemos esperar de la misión internacional de pacificación que encabeza Kenia y que ha contado y aparentemente sigue contando con el apoyo de Francia, Canadá, también Estados Unidos, aunque ahora hay una situación un poco extraña porque Estados Unidos ha quitado algunos fondos destinados a Haití? Déjeme comenzar por decir, Fausto, que los soldados de Kenia ya llevan aquí cuántos meses, tal vez un año y pico. Yo nunca he visto que se han enfrentado con las bandas paramilitares de Jimmy Cherizier, Barbecue, de Katsan Mawozo, que sería 400 manganzones. No, yo no he visto que esa llamada misión internacional ha hecho nada en apoyo al pueblo haitiano. Ellos están en sus acampamentos aparte, ni siquiera entran en conflicto. Ahora Trump cortó el presupuesto. Eso fue una misión del llamado imperialismo liberal, el imperialismo humanitario. Como nosotros vamos a ver más adelante, Trump está acabando con el presupuesto de esos proyectos internacionales. Él tiene otra visión de la política extranjera gringa, pero sí, Bukele mandó decenas de salvadoreños, soldados de Jamaica, Bahamas, Guyana, los países del CARICOM. Pero la solución no es esa, la solución es cortar el fluye de armas. Se calcula en los estudios que yo he hecho y otros conocedores del tema que son encima de 500,000 de armas gringas ilegales de alto calibre, armas que tal vez ni se conocen en muchos países del Caribe. Nosotros vimos esta misma semana que se agarraron cuantas municiones y fusiles y la policía dominicana estaba envuelta. Entonces esa frontera juega su papel, pero la mayor parte no entra por la frontera dominicana, entra por esos puertos. Y bueno, Gustavo Petro, el mandatario colombiano, habló de eso mismo en una reunión de su gabinete esta semana. Y pueden ver todas esas pruebas en mis redes sociales también, aunque haya mucha censura, yo sigo subiendo. El presidente colombiano explicó que la guerra con los paramilitares y la guerra con la cocaína y las drogas en el norte de Colombia y en otras provincias está afectando directamente a Haití. Entonces Haití, como es un país fácil de mentir, de manipular, de penetrar, Haití entonces se encuentra en esa encrucijada, Fausto. Las drogas, la cocaína que viene del sur, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y las armas que vienen de mi país se encuentran ahí en ese cementerio que antes se llamaba Puerto Príncipe, que hoy es un cementerio de vidas. En una escala de 1 a 10, ¿de cuánto es la importancia del narcotráfico en el dominio de las bandas o las pandillas haitianas que controlan parte del territorio? ¿Cuánto corresponde a narcotraficantes? 10. Sí, no se puede tener ese tipo de armas en esos contactos con la cocaína y las grandes bandas internacionales. Tanta retórica de mi país y de la llamada comunidad internacional y nunca hacen nada para parar el flujo de drogas del sur, las armas del norte, y en Haití, donde también, y no es Haití nada más, hay otros lugares que funcionan como puntos transnacionales, pero Haití es clave, porque estamos hablando de una guardia costera que no existe,
Hace 2 años había un barco que funcionaba, o sea, da risa. La policía históricamente, la Policía Nacional de Haití históricamente, a mí me han disparado con gases lacrimónicos, con balas, y si me pueden disparar a mí, imagínate, las grandes movilizaciones, ellos han sido fuerzas de represión históricamente, pero hoy en día no pueden con las armas de las bandas. Por eso nosotros Y analizamos que igual que debajo de por lo que me... Duvalier, que tuvieron los Tontomocus, esos son los nuevos Tontomocus. Su misión es reprimir al pueblo haitiano para que no se puedan volver a movilizar. Entonces es importante que el vecino país dominicano por lo menos tenga una comprensión que eso no es el Haití de siempre. El Haití de siempre sí había barrios populares. Esos barrios populares ya no existen. No existen. Bien, pero me gustaría saber, entonces, estás diciendo que Haití es un territorio libre para el narcotráfico y que está actuando en función de los intereses del narcotráfico. ¿Y hacia dónde van las drogas que se administran, se manejan como puente en territorio haitiano? Sí, sí. Muchos dominicanos pueden recordar a Kenscoff. Kenscoff está encima de Pétionville. En Kenscoff hace frío, es un cerro, es bien bonito, se puede apreciar toda la ciudad capital. Las pandillas esta semana se adueñaron de Kenscoff. Eso fue la última salida que existía para un carro, una guagua, un moto salir de la ciudad. Ya los pandilleros controlan lo que es la ruta 1 que va hacia el sur y lo que es la ruta 2, la ruta nacional, carretera nacional que va hacia el norte. Pero ya con Izo es el rapero que siempre hace los videos de rap, de violencia, y con los otros secuaces de barbecue, ellos tienen un dominio total de esa carretera, de esas carreteras del territorio de la capital. Ellos son que están conectados con otros haitianos, americanos. Es difícil saber quiénes son los traficantes. No importa la nacionalidad, es lo que sabemos que el pueblo haitiano que está atrapado en el medio, el 99% de la población haitiana no tiene nada que ver con eso. Ellos quieren beber su acazón, es aquella bebida de maíz mañanero. Ellos quieren trabajar normal. Eso fue el Haití que yo conocí desde el 98. Bien. Sí, con sus problemas, sí, con su golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, pero ese nivel de violencia jamás hemos visto algo así semejante. Ya. Aunque hemos visto que quienes participaron en el asesinato de Jovenel Moïse eran agentes colombianos paramilitares que son los que detonaron de algún modo la actual crisis que está padeciendo Haití. Vamos a hacer una pausa con Danny Show, un investigador, un analista político regional con amplios conocimientos de la situación en Haití, y vamos a retornar en un momento. Dani, tomando en cuenta tu visión sobre el tema, tus conocimientos sobre la realidad en Haití, tu conocimiento incluso de la República Dominicana, me gustaría saber qué puede, desde tu punto de vista, hacer la República Dominicana para apoyar, digamos, a una normalización en Haití. Bueno, el pueblo dominicano es un pueblo solidario. El pueblo dominicano quiere paz y alegría para todos los seres humanos. El primer paso sería comprender la situación en Haití, que Haití no es nada más las cosas negativas que escuchamos. Hay muchos estereotipos del pueblo haitiano. Es un pueblo noble, es un pueblo acogedor, es un pueblo humilde como cualquier pueblo. Entonces yo creo que la idea va por ahí, ¿no? Seguir sintiendo esa solidaridad humana y tratar de educarnos. El pueblo haitiano no quiere vivir de la caridad y de las migajas. Allá está USAID y esos programas internacionales de las Naciones Unidas
y de mi país, pero ya Trump está acabando con eso. Pero esos programas tampoco ayudaron mucho. Muchas veces fueron camuflaje para seguir saqueando la tierra haitiana. Sabemos que Haití tiene mucho oro, tiene radio, hay grandes minerías, hay gran agricultura, pero es un pequeñito, reducido grupo de élites trabajando con los tutumpotes, para utilizar el lenguaje dominicano boachiano, que se aprovechan de Haití. Entonces la solución va más allá que mandar caridad. Ahora, esas bandas son un producto de un vacío de poder, un vacío económico, de los golpes de Estado contra el gobierno estable de Jean-Bertrand Aristide. Entonces hay que entender a Haití desde esa óptica geopolítica, geoeconómica. Y ahora son las bandas que tienen todo el poder, entran más armas y más drogas todos los días. Jimmy Cherizier sigue celebrando su carnaval con los otros asesinos, como si no estuviera pasando nada. Jimmy Cherizier Barbecue es la cara pública que trata de dar un camuflaje ideológico, intelectual y político a lo que los haitianos llaman un projet l'amour, un proyecto de muerte. Bien, hay una decisión tomada por el gobierno dominicano anunciada el 27 de febrero pasado por el presidente Luis Abinader, que dijo que declaraba las bandas organizadas y las bandas criminales de Haití como organizaciones terroristas y que el gobierno dominicano iba a proceder contra cualquier miembro de esas bandas que cruzara o intentara cruzar la frontera de Haití con República Dominicana. ¿Qué piensa de esa decisión? Eso son cosas muy simbólicas, eso no tiene ningún gran impacto. ¿Por qué el presidente dominicano Luis Abinader no cae atrás de los grandes traficantes de drogas que vienen del sur y traficantes de armas que vienen desde el norte? Su decisión es algo muy política, muy superficial para él ganar más votos cuando haya elecciones presidenciales de nuevo. No tiene ningún impacto concreto. Eso es algo para que la prensa dominicana pueda decir, estamos protegiendo a... Si verdad queremos estabilidad en Haití, hay que entender esas crisis de fondo. Y del gobierno dominicano, no, aunque hayan mandado eso o lo ¿En otro territorio dominicano? ¿Esas personas que tú identificas están en territorio dominicano que el presidente pueda ordenar su persecución? Bueno, seguro que hay, pero la gran mayoría no. Y no creo que tampoco es el presidente dominicano que se tiene que encargar de una crisis que no es la crisis del pueblo dominicano. No me refiero a eso, sino quiero señalar para mí lo que es algo simbólico y hipócrita, que no va a tener ningún impacto dentro de lo que es Haití. Si los gringos de verdad quisieran acabar con esas crisis, ellos podrían. Ellos son los que controlan la frontera de la Florida y de Tennessee. A ellos no les interesa. También en México, con las grandes bandas narcotraficantes allá, ¿de dónde vienen todas las armas? Y la presidenta Claudia Sheinbaum y López Obrador, eso es lo que han estado diciendo. Por lo menos si ustedes quieren que nosotros respetamos su frontera, respeta nuestra frontera y no deje ese flujo de armas, porque si Barbecue no tuviera todas esas ametralladoras, no habrá todos esos masacres, las matanzas, los desplazamientos, las violaciones de la niñez y de las mujeres siguen en Puerto Príncipe. Bien, Dani, me gustaría saber, ¿hay alguna posibilidad de que las organizaciones haitianas de carácter político, social, comunitario, regional, empresariales y eclesiales, conferencia episcopal, se organicen y respondan de alguna manera política o militarmente a estos grupos bandoleros? Todos los actores sociales son lo que me han enseñado desde 1998. Organizaciones populares de campesinos, de mujeres, de la teología de liberación, las bases cristianas y todo eso. Todos están en refugios, están desarmados. Está el movimiento Boacale, esas son las llamadas brigadas de vigilancia. Todavía hay algunos barrios populares en las afueras de Puerto Príncipe, como Acaye, está todavía partes del mar que han resistido a las bandas.
pero las bandas van consumiendo y comiendo esas comunidades, no sé hasta cuándo pueden resistir. Para sacar un familiar haitiano de Puerto Príncipe, hay que pagar para una avioneta que puede brincar encima de la sierra y encima de Matizá y esas comunidades que ahí es donde están quemando personas, controlando las drogas. Han acabado con las chozas, con los ranchos del pueblo. Ahí fue donde yo siempre me quedaba. Entonces, a través de mí pueden considerar eso como un grito para la solidaridad del pueblo haitiano. Yo sé que estaba conversando con Islanda, que es una muy buena compañera. Tuvieron que salir de sus comunidades. Ya no existe Solino, ya no existe el fuerte nacional, nacional. Entonces es difícil movilizar resistencia cuando ni siquiera hay casas y vecindarios. Islanda me dijo que lo que los haitianos necesitaban era que la comunidad internacional saliera y que ellos, los haitianos, tenían la posibilidad de buscar una solución. Eso me dijo Islanda en la entrevista, Islanda Alden, en la entrevista que le hice hace poco. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, esa es la dignidad y el orgullo de ser haitiano y de ser haitiano. Y yo respeto eso 100%. ¿Qué es la comunidad internacional? La comunidad internacional siempre es Francia, la Inglaterra, los gringos, y no el pueblo, sino los gobiernos. Entonces, él es esa llamada comunidad internacional que ha creado esa situación, derrocando a Aristide en el 91, derrocando a Aristide en el 2004. Ya eso es la cuarta invasión y ocupación de Haití. Recordemos al mismo tiempo que los gringos se adueñaron de la aduana y pusieron a Trujillo en el poder y después a Balaguer. Hicieron lo mismo a Haití. Siempre vieron a Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico somos como sus colonias y sus neocolonias, por eso no perdonan a Cuba, y su temor es que un país como Haití se puede levantar. A eso se refiere la compañera Islanda y tiene 100% la razón. Bueno, hoy en día lo que podemos pedir a la comunidad internacional es que paran ese fluye de balas, de ametralladoras, llegando casi a 1 millón de armas ilegales gringas, contrabanda ya. Bueno, ahí sí el pueblo va a tomar su venganza contra Barbecue. Si Barbecue no tiene toda esa arma, Barbecue se cae ahorita. Bien, te voy a pedir que hagamos una pausa y cuando retornemos me gustaría saber tu idea sobre la diferencia entre Biden y Trump con respecto a Haití y qué posibilidad tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos de ayudar a una solución en Haití cuando en realidad está digamos que dinamitando esa posibilidad al quitar el TPS para los haitianos en Estados Unidos. Volvemos en un momento. Bien, Dani, me interesa conocer tu criterio sobre las decisiones del presidente Trump y la posibilidad de que él ayude a solucionar la situación en Haití. Ninguno de las dos ramas de la clase dominante gringa quieren ninguna solución a la crisis en Haití. Aunque las tácticas y las políticas y la retórica cambian, demócratas, republicanos, lo único que interesen a los dominicanos están puestos para lo suyo. Nada más quieren buscar sus propios intereses en Haití, porque es mentira que Haití no tiene... Nosotros sabemos, tiene tierra fértil, tiene las llamadas minerales que son muy raros, tierras raras, y cualquier conocedor del tema sabe eso. Entonces, la táctica de Biden fue una ocupación de muchos años, con un acto que se llama el acto de fragilidad. Y fue utilizando, como siempre, a Haití como un laboratorio colonial para ver si se podía ocupar un país por muchas décadas. No con la intención de salvar a Puerto Príncipe y al pueblo haitiano, sino de buscar sus propios intereses. Y yo no tengo evidencia, prueba, de que ningún soldado extranjero de África, persona que ni siquiera hablan el lenguaje haitiano,
han hecho nada para parar ninguna bala o fusil. Entonces, ¿qué hacen allá? Hasta ahora eso está parado. Lo que nosotros estamos viendo en Ucrania es que ahora los países europeos, Francia y Alemania principalmente, ellos van a ser los nuevos patronizadores de todas las armas que necesita en Ucrania para seguir peleando contra Rusia. Entonces, tal vez del imperialismo europeo, el imperialismo liberal, con ese rostro de humanitario, tal vez ellos se encargan de mandar ese dinero, pero Trump no quiere nada que ver con eso. Para Trump, Haití, República Dominicana, El Salvador, esos son países de la M, de una palabra del miércoles, para decirlo a los dominicanos. No le interesa para nada. Ellos quieren deportar a todos los dominicanos, haitianos, mexicanos que se pueda. Ahora está en corte. Las cortes demócratas estatales y federales han parado porque están mandando gente a Guantánamo, una base militar que sigue en tierra cubana ya por cuántas décadas y es ilegal. La solución vendrá del pueblo haitiano y de la solidaridad internacional, pero ahí tenemos que comenzar por educarnos. Ya. La situación de los migrantes haitianos y dominicanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos, ¿tú la has estudiado? ¿Cuál es la realidad? He visto varios reportajes que hay comunidades que se están extinguiendo, no, familias que no envían sus hijos a la escuela, familias que no van al colmado, a la bodega, gente que no asiste a las actividades religiosas, como que se ha ido recogiendo por el temor de la deportación o por el temor ante la discriminación, las frases de odio, el rechazo en muchos lugares. ¿Cómo tú analizas lo que está pasando? Son ataques psicológicos, son ataques emocionales, porque ningún niño guatemalteco, ningún niño maya, ningún niño costarricense, ningún niño de cualquier parte del mundo debe de estar fuera de la escuela, deben de tener derechos de ir al hospital, pero con el clima de odio, con el clima de xenofobia, es un clima muy, muy altamente anti-inmigrante y en las redes sociales ya dominados por los multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos, el movimiento está enfrentando grandes obstáculos. Entonces, sí es verdad, hay redadas, no sabemos cuándo va a haber unas redadas y por ahora son jueces y tribunales demócratas que han parado eso un poco. Porque Trump habla mucho, mucho, mucho. Hay que analizar su discurso frente al Congreso hace varias noches, pero muchas veces Trump dispara sin pensar de las consecuencias. Por ejemplo, esta misma mañana tuvo que reversar sus decisiones en cuanto a las tarifas contra los productos mexicanos y canadienses, porque eso impacta también a la clase dominante, a la bolsa de valores, y ahí él tiene que tomar un paso hacia atrás. Entonces, seguimos en solidaridad con esas comunidades que tienen miedo de salir, de levantar la voz. Las redes sociales están más calladas que nunca. Y bueno, con las protestas para defender a Palestina, porque yo no sé, en mi país ni siquiera puedo decir la palabra geno, ni siquiera se puede decir esa palabra. A mí me despidieron después de 2 décadas como profesor universitario por enseñar la verdad de Palestina, y Haití es el Palestina del Caribe, para hacer esa comparación histórica. Bueno, había algunas protestas pacíficas de estudiantes solidarios con Palestina en Harvard, en Colombia. No estamos hablando de cualquier universidad, estamos hablando de la universidad donde se paga $100,000 al año para ingresar y estudiar. Y los ataques de Trump y de los republicanos y Marco Rubio están hablando de deportar personas, hasta de deportar ciudadanos gringos. Es algo que no tiene ningún sentido. Sí tiene un sabor de un fascismo latente. Ya. ¿El aislamiento puede ser una solución para la sociedad norteamericana? Es decir, en vez de tener
100 comunidades con características distintas, idiomas diferentes, religiones, estructuras arquitectónicas distintas, por ejemplo. Ese aislamiento de hacer más grande América y solo para América, para los americanos, ¿tiene validez hoy en esa sociedad? En una época de la globalización. Tú que eres un experto, Dani, explícamelo. Bueno, la primera cosa que me sale es que los cubanos son americanos y los haitianos son americanos y los argentinos son americanos, ¿verdad? Pero los ricos de aquí se han adueñado, que nosotros somos los únicos y somos los mejores. Y eso fue algo que se reflejaba en el discurso de Trump. Trump cree que nosotros somos superiores. Y cuando yo digo nosotros, me refiero a los blancos estadounidenses. Si fuera por Trump, yo creo que sí, que ese país sería un país solamente de blancos, hombres, ricos, estadounidenses, hasta yo digo la palabra sin querer a veces, ¿verdad? Y las mujeres blancas, rubias en la casa, en la cocina, porque según la ideología de Trump, ahí es donde tiene que estar, y J.D. Vance. Y hablan de eso abiertamente, Fausto. Eso de política, de diplomacia. No, con Trump él llega al grano sin miedo. Y eso, él ganó por eso. Él ganó porque los demócratas, al no poder solucionar nada en el ámbito económico, y siempre está con esa identidad política de identidad, no una política económica, de verdad hacer cambios, específicamente en el Midwest, en las comunidades olvidadas que han sido deindustrializadas. Los demócratas llevaron a Trump su victoria electoral, su segunda victoria, en una bandeja. Y yo creo que lo mismo, yo volví ahora de Chile y de Argentina, por eso hay un Trump pequeño, Milei en Argentina, y Boric no ha resuelto nada para el pueblo chileno y la comunidad mapuche. Va a haber un triunfo de la extrema derecha el año que viene también en Chile. Y eso es el péndulo político del capitalismo que existe ahora. El racismo, los crímenes de odio, xenofobia, está más fuerte que nunca aquí en mi país. Se sienten muy empoderados de hacer su racismo, su homofobia y su campaña de odio hoy en día. Ya, ¿es posible eliminar derechos como se está haciendo en Estados Unidos desde que Trump llegó al poder? ¿La gente lo acepta eso? Los demócratas y la comunidad afroamericana están viendo y analizando a ese momento histórico como un momento de derechos civiles. Lo están viendo como en los años 50 y 60 con el doctor Martin Luther King y el movimiento de derechos civiles, the Civil Rights Movement. Están invocando a Alabama y a Georgia y Montgomery y Selma y sus marchas y sus sit-ins y su desobediencia civil. Nosotros vimos a Al Green, un congresista de Houston, Texas. Él interrumpió a Trump. Pero ese estilo de Trump, de que los republicanos están aquí y yo estoy con ellos, y él se burla públicamente de los demócratas y les llama marxistas y radicales y socialistas. Es una locura. La política gringa se ha movido totalmente a la derecha. Aquí ni se sabe ya lo que es un marxista de verdad, lo que es un luchador, a los dominicanos un tirapiedra de verdad. No, ya eso es todavía sí hay movilizaciones. Lo que se puede Pero corren el riesgo. Algunos Dani, demócratas. ¿ustedes corren el riesgo en Estados Unidos de tener el surgimiento de movimientos violentos armados o actividades terroristas? Bueno, los movimientos terroristas, según el FBI, el movimiento terrorista más grande es el KKK, son las milicias que están con Trump, porque Trump está contra el FBI. Trump es un golpe de Estado político, económico, social, cultural y hasta militar, y un golpe en los servicios de inteligencia. Esas balas destinadas para Trump, los esfuerzos para asesinarlo, yo no creo que eso vino de la nada. Y he analizado con los medios internacionales que Trump sí puede recibir una bala de un asesino. Hay muchos que lo quieren asesinar. Imagínense si él quiere descabezar a la CIA
La CIA tiene gran poder. Se sabe que el John F. Kennedy fue asesinado y Trump dice que él va a revelar todo eso. Trump es una piedra de tranca en la maquinaria capitalista gringa. Por eso le tiene tanto miedo. Pero nada, la violencia siempre viene de esos grupos racistas, los tiroteos masivos. Cada año aquí vivimos casi 1000 en balaceras que le llaman random shootings, pero no tiene nada de random, no están al azar. Eso refleja la enajenación cultural, sociocultural de la juventud gringa, que ellos viven en pantalla, ellos viven en el cristal, ellos no tienen el contacto social que tenía la generación mía. La generación de mis hijos, eso es lo que conocen, juego de video, pornografía en línea. Aquí hay grandes pandemias y adicción a la pornografía, no tienen contacto social. Entonces nosotros los sociólogos críticos hemos tenido que escribir muchísimo y hay que buscar cómo traducir esas ideas, porque todo lo que el imperio fabrica también se exporta a México, a República Dominicana, a Haití. Entonces ustedes van a hacer, ya lo están viviendo. Seguro que la juventud dominicana de hoy no es igual que la juventud de mi tiempo, cuando yo vivía en Navarrete, Licey, Tamboril y también en la capital. Estamos viviendo, según los expertos o psicológicos, por la primera vez en la historia, una niñez no está basada en jugar, en la naturaleza y en estar con otros niños. La niñez está enfocada en qué? Estar en pantalla. Eso trae cuántas consecuencias sociales. Esa generación no está preparada para tomar el poder mañana. He visto algunos planteamientos sociológicos y políticos de que el pacto global que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que inició la Guerra Fría, permitió que Estados Unidos se convirtiera y se consolidara como una gran potencia. Eso está siendo totalmente destruido, incluyendo el debilitamiento de organizaciones como Naciones Unidas. Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, pero está tomando medidas restrictivas y sanciones contra los miembros de la Corte Penal Internacional. Está tomando medidas para, ya salió de la Organización Mundial de la Salud, salió del Pacto de París, de la Cumbre por el Cambio Climático, salió de la UNESCO, es decir, Estados Unidos está retornando, digamos, a su propia frontera y está dejando que el mundo siga, digamos, independiente sin la presencia norteamericana. Sí, a concretar, incluso ya Elon Musk habló de salir de Naciones Unidas y de la OTAN también. ¿Qué piensas? Sí, pero Elon Musk y Jeff Bezos y Donald Trump no sacan sus ganancias y sus inversiones y su capital que está dispersado por el mundo completo. Ahí sí le interesa el ámbito global. Entonces yo creo que hay muchas contradicciones. Fausto, se trata de una disputa. Aquí tenemos pues dos grupos de oligarcas, de capitalistas. Algunos quieren dominar y enriquecerse con más guerra contra Rusia. Otros dicen, no, es con la paz, porque Rusia tiene grandes minerías y petróleo y gas, y Ucrania también, y nos podemos adueñar de eso. A Trump no le interesa la paz, lo que le interesa es el subsuelo ucraniano y las inversiones en Rusia. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Los demócratas siempre dicen que tiene que ver con democracia. No tiene nada que ver con democracia. Tiene que ver con sus intereses. Esos son los principales egoístas y narcisistas y capitalistas del mundo. Lo que pasa es que utilizan un lenguaje, una retórica de derechos humanos, de intereses humanitarios, porque Trump no tiene pelo en la lengua, no le da vergüenza decir, a mí que me importa nada de Centroamérica, que se quedan allá y nosotros aquí. Pero la riqueza que hay en Centroamérica sí le interesa. Entonces esa es la gran contradicción. En su comparecencia, ¿Qué va para eso? Para las Naciones Unidas no sabemos todavía. En su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump dice que apenas estamos comenzando. Han pasado un mes y medio y ha cambiado el mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Hacia dónde va Estados Unidos en los próximos 4 años de gobierno de Donald Trump? ¿Seguirá a la misma intensidad o
¿o no? Bueno, como hemos visto, es un tigre con una boca, con un bocón, con una boca grande, pero muchas veces él mismo tropeza con su propio ego, porque ha hablado tanto de que va a poner tarifas y va a proteger a la industria. Aquí ya no hay industria. Todas las grandes industrias fueron para China y Indonesia. Es capital gringo, pero la mano de obra es caribeña, centroamericana, asiática, porque se puede pagar unas migajas, unos centavos en comparación con aquí, que aquí paga hoy en día 12, 15, $18. Entonces, ¿por qué le va a interesar a muchos de esos capitalistas volver? El capitalista no está pensando en Trump, el capitalista no es patriota, aunque hable y hable y hable como Trump. El capitalista va donde hay mayor ganancia. Entonces, Trump promete y promete. Tenemos un dicho aquí que él ladra como el perro que siempre está, ¿cómo se dice? Latiendo, no, eso es portugués, ladrando, pero él no puede cumplir. Entonces esperamos una radicalización de aquí a 1 año a 2 años, cuando los trabajadores gringos, los que están muriendo de sobredosis de droga, de heroína, porque aquí vivimos una pandemia de droga terrible que no se conoce, gracias a Dios, en el Caribe y en la cultura dominicana. No hay heroína, no hay fentanilo. Pero el fentanilo, el problema de aquí, el problema no es... Trump echa la culpa a los canadienses, a los mexicanos, a los chinos. Yo soy un estudioso de la pandemia de droga. Nosotros somos responsables. Es esa cultura que nos ha fallado. Aquí es que hay desempleo. Aquí es que hay falta de educación y dignidad. Nosotros aquí vivimos pandemia también de violencia sexual contra los niños, de incesto, y nadie quiere hablar de eso. De ahí que viene el problema de drogas. Hay que enfocarnos en todos esos temas. Trump dice que tiene soluciones. Él no tiene ninguna solución. Entonces esperamos que el gigante dormido gringo se despierte en estos años. Ya. Lo que hemos visto es que hay personas que dicen que de fondo está la competencia norteamericana con el crecimiento y el extraordinario desarrollo tecnológico que han hecho los chinos en la República Popular China y el avance extraordinario en investigaciones, en universidades. La calificación de las primeras 10 universidades son de la República Popular China, solo hay 2. La primera, que es Harvard, que se mantiene todavía, aunque en descenso, y la última es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el número 10. Todas las demás son chinas. Entonces, que todo eso ha un poco desestabilizado a los norteamericanos y que esa competencia con China les tiene en una situación de gran deterioro. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es verdad que China está en el fondo de la preocupación? Sí, se calcula que en el 2045 por ahí el PIB, el Producto Interno Bruto de China, va a ultrapasar la de los gringos. Ya pasó toda la Unión Europea juntos hace unos años. China va en ascenso. Y analizamos también del punto de vista del capitalista gringo por qué está buscando unidad con Putin y los oligarcas rusos para hacer un frente anti-chino. Si nosotros vamos a Uruguay, a Brasil, a Chile, siempre es China. El socio comercial económico número 1. Sí, eso es una pesadilla para los gringos, con toda su arrogancia imperial. Estuve en China hace unos años. Ellos siguen desarrollando con su tren bala. Sus productos muchas veces son más eficientes, porque el capitalista gringo produce para que tenga que comprar otro iPhone en 1 año o en 6 meses. El chino no, el chino está más invertido en el futuro, en la tecnología. Hay una guerra de hacking, hay una guerra de inteligencia artificial. Marco Rubio dice que para agarrar a los estudiantes que defienden a Palestina contra el genocidio, ellos van a utilizar inteligencia artificial que pueden señalar a cualquier profesor como yo que sigo subiendo actualizaciones de Palestina. Nosotros hemos entrado también en un macartismo
fuertísimo, una censura, un anticomunismo, un antisocialismo. Ya nuestras cuentas en X, en Instagram, en TikTok están totalmente censurados. Ya hemos entrado en una nueva dictadura mundial de la información. ¿Está pasando en Estados Unidos eso? Es decir, que esta libertad que establecieron los medios como Meta o como X recientemente, de no verificar los datos, no es cierta. ¿Están censurando contenido contrario a sus ideas? Sí, lo más fácil sería dar el ejemplo mío. En octubre del 2023 tenía la capacidad de llegar a millones y millones. Estoy hablando, Fausto, de poder llegar con mi X, con mi cuenta que antes se llamaba Twitter, a millones y millones de seres humanos. Y ellos subieron su comentario y su crítica y hasta amenaza, ¿no? Si yo tocaba un asunto que no le interesaba. A partir del 7 de octubre y mis críticas al sionismo y todo eso, hoy en día tal vez llego a 100 personas, si es un día bueno, a 800 personas. No, la censura es total. Nunca en mi vida, tengo 47 años casi, nunca voy a bostezar, disculpe, nunca he visto yo algo así. Los movimientos sociales no tienen capacidad ya de subir nuestro punto de vista. Lo que hemos visto es que en periódicos como The Washington Post hay una censura para los artículos de opinión. Lo estableció directamente Jeff Bezos y renunció el editor de opinión del Washington Post. Y Los Angeles Times también ha establecido un sistema de colocar artículos de opinión por inteligencia artificial y ha rechazado ya a los críticos que habitualmente estaban en Los Angeles Times. ¿Qué es lo que pasa en los medios tradicionales ahora, que igualmente han reculado, por ejemplo, el Washington Post y otros medios, The Boston Globe, que no dieron editoriales de apoyo a la candidata del Partido Demócrata que tradicionalmente lo hacían antes? Esos monopolios mediáticos no es algo nuevo, sino que se ha intensificado. La primera tarea que le doy a mis estudiantes universitarios siempre es analizar NBC, ABC, CNN, el New York Times, quiénes son los dueños, cuántos miles de millones tienen, cuáles son sus otras propiedades, para que ellos tengan una idea de la dictadura que existe aquí. El monopolio es una guerra de información, es una guerra mediática contra nosotros. Ahora en la época de Elon Musk y de los billonarios se ha intensificado, se ha puesto mucho peor. Imagínate Jeff Bezos, el número 2 más rico del mundo, decir: si tú no apoyas el capitalismo, si tú no apoyas el mercado libre y todos sus conceptos y sus palabras, ya ni puedes trabajar aquí. Abiertamente los oligarcas, los reyes de ayer, los feudales, se han adueñado de la conciencia gringa, y eso tiene su impacto en el mundo completo, porque Elon Musk viene de Sudáfrica. Él viene de una familia altamente racista que no cree que los negros deben tener derecho. Y imagínate, hoy en día es el número 1 poderoso. Él ni siquiera es gringo, él ni siquiera es estadounidense, es sudafricano. Fue un colono allá en África y ahora es como el vicepresidente ahí control. Posiblemente es el hombre más poderoso. Su madre es canadiense. Sí, sí. Bueno, la Casa Blanca está ahora tomando medidas para impedir la entrada de periodistas críticos y desagradables. Eso nunca se había visto en Estados Unidos. ¿Cómo lo aceptan los norteamericanos eso? Es una buena pregunta. Los que votan liberal, ellos están en shock, ellos están pasando por su crisis existencial. O sea, todo lo que pasaba en Haití, pasaba en Palestina, la brutalidad de la policía aquí matando a los afroamericanos, eso no le afectaba. Pero ahora que sus derechos y su educación y sus intereses y su cultura
porque el liberal se piensa el más educado del mundo, el más culto, el más diplomático. Ellos tienen otro patriotismo. Ellos tienen pues otro blindness. Ellos están ciegos de otra forma, ¿no? Ellos van a las calles, ellos organizan sus protestas, porque muchos de ellos están siendo despedidos de sus trabajos. Por ejemplo, USAID y toda esa industria llamada humanitarismo. Hay muchas personas perdiendo su trabajo. Todo eso está frenado ahora en las cortes. Por eso digo que es su crisis existencial. Ojalá que se pueda radicalizar y darse cuenta que el problema no comenzó con Trump. El problema comenzó con un sistema de desigualdad, de pobreza. Porque nuestro país, como el país de ustedes, es rico, con riqueza, con agricultura, con mano de obra. ¿Por qué la desigualdad? Aquí siempre decimos, the rich get richer, the poor get poorer. El rico va más rico cada día, el pobre más pobre. Seguro que ustedes tienen un refrán parecido, pero eso no es necesario. Y lo que va a pasar es que eso va a radicalizar más obreros, más desempleados. Los que eran ayer liberales, esperemos que se radicalicen. Ahí sí se puede organizar un movimiento social de nuevo. ¿Conservará Donald Trump su popularidad? Hasta ahora él está en su auge de popularidad. Ya en las redes sociales es difícil ver críticas de él, específicamente en X, pero en Instagram y Facebook se ha puesto bastante mal también. Ahí también hay censura. Los gringos han dicho a TikTok, cada año han censurado cientos de miles de cuentas en TikTok. Cualquier persona que ha criticado la guerra subsidiaria contra Rusia, al holocausto que se está viviendo en Palestina, te sacan de TikTok. TikTok es de un dueño chino, pero lo que pasa es que han metido intermediarios gringos, han insistido o han dicho que van a sacar a TikTok. Y después hablan de democracia, pero es democracia a su manera, que el rico puede dominar. Eso es democracia de los ricos y para los ricos. Pero Trump lo saca, le quita el camuflaje. Ya no es el capitalismo suave con el brazo liberal de la izquierda, es ese brazo fuerte de Trump sin miedo. Algunas de las cosas sí son positivas. Yo estoy de acuerdo de un punto de vista izquierda que se elimina el USAID. El USAID, y Trump sacó un listado, ¿verdad? En su discurso el martes por la noche. Él leyó un listado dando como 20 ejemplos. Los gringos, ustedes no lo van a creer, los gringos ofrecen dinero a Bangladesh o a Rumania, pero primero Rumania o Bangladesh, dos culturas completamente diferentes que la nuestra, tienen que cambiar sus leyes en cuanto a los homosexuales, los niños transgéneros y las hormonas que una mujer puede tomar para ser hombre. Toda esa dinámica ahí cultural, los gringos dicen, bueno, quieren ese dinero, quieren esa asistencia, tienen que cambiar su ley primero. Y Trump está diciendo ya USA no va a existir, y dio cuantos ejemplos de locura de cientos de millones de dólares de nosotros, porque somos nosotros los que pagamos impuestos. Los ricos aquí no pagan impuestos, mucho menos sus ganancias y sus inversiones y su capital. Entonces nosotros somos que preguntamos, y es interesante los colores que tienes atrás, Fausto, ¿verdad? Son los colores de la bandera ucraniana. Nosotros mismos de nuestro bolsillo hemos mandado colectivamente en esos últimos 3 años 350 mil millones de dólares para una guerra. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros queremos guerra? El ruso no es nuestro enemigo, el ucraniano no es nuestro enemigo, y Trump está diciendo vamos a dejar a esa gente en paz, que suena como una buena propuesta. Él es más popular que nunca ahora mismo. Bien, muy bien, muchas gracias Danny Show como analista norteamericano, está viviendo en Nueva York, trabaja en la Universidad de Nueva York, conoce muy bien la cultura haitiana, la cultura dominicana, ha vivido también aquí en República Dominicana. Te agradecemos, Danny, por esta intervención, por responder estas preguntas, darnos tu punto de vista sobre la situación de Haití y lo que está pasando en tu país
en Estados Unidos. Sabemos que cuando tú hablas de los gringos, lo hablas críticamente, es tu misma gente, porque a ti hay mucha gente que también te considera gringo. De manera que muchas gracias, muy agradecido de esta conversación, Dani. Gracias, Fausto. Un abrazo. Bien, muchas gracias. Señores, gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo.